Pensó que solo era una caja de madera flotando en el agua, pero cuando el pescador se acercó y se dio cuenta de que era un ataúd, se le encogió el corazón, y lo que había dentro convirtió un día normal en una auténtica pesadilla. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué país nos ves. El amanecer llegaba siempre del mismo modo en el pequeño pueblo costero donde vivía Elia Rowe. Sin prisa, sin estridencias, sin ese dramatismo que muchos poetas pretendían atribuirle al nacimiento del día. No había destellos gloriosos ni un estallido de luz que rompiera la oscuridad de golpe. En cambio, la claridad se extendía de manera lenta y cuidadosa, como si el cielo se hubiera entrenado durante siglos para no perturbar el sueño de nadie. Primero un gris pálido suavizaba las sombras, luego un azul tenue delineaba el horizonte, y por último, el sol asomaba tímidamente detrás de una fina cortina de neblina que cubría la superficie del mar como un velo dispuesto a guardar un secreto. Elías siempre se despertaba antes de que ese proceso llegara a su fin. Era un hábito adquirido tras tantos años de trabajo, una parte involuntaria de su naturaleza, como el latido constante de su corazón o la manera en que su respiración se acompasaba al murmullo del océano. Para él, el amanecer no era un espectáculo digno de admiración, era simplemente el inicio de otro día de lucha silenciosa. Caminaba hacia el muelle con la familiar sensación de humedad sobre la piel, enviando al aire una exhalación cansada que parecía mezclarse con la densa bruma matinal. El pueblo todavía dormía. Solo algunas ventanas mostraban pequeñas líneas de luz amarillenta y los sonidos eran escasos. El crujido de los tablones del muelle bajo sus botas, el graznido distante de una gaviota tempranera, el rumor apagado del mar golpeando suavemente contra las rocas. A Elías ese silencio le resultaba reconfortante. Era uno de los pocos momentos del día en que sentía que pertenecía a alguna parte. Frente a él lo esperaba su barco, un bote viejo, curtido por el salitre, por los vientos y por la torpeza de las tormentas que lo habían castigado a lo largo de los años. La pintura se desprendía en escamas curvas, como si revelara capas de historia que nadie se había detenido a escuchar. El motor, al que Elías llamaba con una mezcla de cariño y resignación, el viejo gruñón, necesitaba de un golpe preciso y un ruego silencioso para arrancar. Pero incluso en su precariedad, ese barco era lo único en el mundo que Elías podía llamar suyo sin dudar. Lo tocó con la palma de la mano, recorrió el borde con los dedos, y como siempre, lo saludó en un susurro casi inconsciente, como si la embarcación fuese un ser vivo que hubiese aprendido a entender sus palabras. Antes de salir al mar, realizó su ritual habitual. Revisó las redes con paciencia, una por una, buscando nudos flojos o pequeños desgarros que pudieran arruinar toda la jornada. Examinó los aparejos, comprobó el nivel de combustible, palpó cada cuerda para asegurarse de que ninguna estuviera demasiado húmeda. Sabía que un descuido podía ser fatal. La mar nunca perdonaba. La experiencia le había enseñado que no importaba cuántas veces hubiera repetido las mismas tareas. Los errores siempre aparecían cuando uno confiaba demasiado. Esa disciplina, esa terquedad por mantener cada detalle bajo control, era lo que lo había mantenido con vida hasta entonces. Elías tenía 40 y tantos años, aunque sus rasgos endurecidos hacían pensar que era un hombre mayor. La piel oscura se le había tostado con tantos amaneceres y atardeceres sobre el agua. Su mirada era afilada y vigilante, como si siempre esperara que algo inesperado se abalanzara sobre él. Su vida no había sido fácil. En un pueblo pequeño, la diferencia nunca pasaba desapercibida, y él, siendo uno de los pocos hombres negros de la zona, había aprendido a convivir con miradas desconfiadas, sonrisas tensas y comentarios que se escupían entre dientes cuando creían que no estaba escuchando. Aún así, había logrado mantenerse a flote gracias a su duro trabajo, a su silencio calculado y a la determinación de no permitir que nadie decidiera por él. Ese silencio, sin embargo, guardaba muchas cosas. Guardaba la presión constante de las deudas, especialmente con el dueño del mercado de pescado, un hombre que no toleraba retrasos. Guardaba la preocupación por un motor que podía fallar en cualquier momento. Guardaba también el cansancio emocional de una vida sin familia y sin un futuro claro. Una vida construida sobre la rutina,
de remar siempre contracorriente. Mientras soltaba las amarras y encendía el motor, Elías levantó la vista hacia el horizonte. Algo distinto flotaba en el aire aquella mañana, algo que no pertenecía al orden habitual de las cosas. No era un ruido ni un cambio brusco, sino una ausencia. El viento soplaba más frío y más denso, como si arrastrara consigo el presentimiento de algo oculto. Las gaviotas no sobrevolaban el muelle como de costumbre, y las aguas, siempre tan vivas, parecían extrañamente quietas. Elías no era supersticioso, pero había pasado suficiente tiempo en el mar para saber que éste tenía sus propios modos de anunciar peligro. Sin embargo, decidió ignorar la sensación. No podía permitirse perder un día de trabajo. Su barco avanzó sobre la superficie lisa del agua, abriendo una senda estrecha que se cerraba de inmediato tras él. Todo era demasiado silencioso, incluso para una mañana tan temprana. La niebla se extendía con un grosor antinatural, formando grandes masas blancas que parecían moverse con voluntad propia. Elías mantenía los ojos fijos en la franja de luz que el sol intentaba abrir entre las nubes. Pero aun cuando intentaba concentrarse en eso, su instinto lo obligaba a buscar señales de algo más, algo escondido, algo que se aproximaba. Por un momento pensó en volver atrás, pero la idea murió tan rápido como había aparecido. No podía retroceder. No con las deudas pisándole los talones, no con la temporada tan mala que llevaba acumulada. Siguió adelante. Cuando llegó a la zona donde solía lanzar sus redes, detuvo el motor y se dispuso a comenzar su trabajo. Y entonces lo vio. Al principio fue solo un punto oscuro flotando a la distancia, entre la niebla. No tenía forma definida. Podría haber sido una tabla, un pedazo de tronco, algún resto arrastrado por las corrientes. Pero había algo inquietante en su inmovilidad. El mar no dejaba nada tan quieto. Elías entrecerró los ojos y observó más atentamente. El objeto parecía moverse, pero no arrastrado por las olas. Giraba suavemente, casi con propósito. Era alargado y recto. Las esquinas se veían marcadas, perfectamente delineadas. A cada segundo se hacía más evidente que no era un simple desecho. El corazón de Elías comenzó a latir con más fuerza. Sin saber por qué, un escalofrío le recorrió la espalda. Aún así, se obligó a maniobrar la embarcación hacia el objeto. Podía tratarse de algo valioso o de algo peligroso. Y aun si no fuera nada, dejar un objeto así a la deriva podía significar un riesgo para otros pescadores. Acercarse a eso se sentía como adentrarse en un territorio prohibido. Cuando al fin estuvo lo suficientemente cerca, el objeto emergió nítido entre la bruma. Elías se quedó inmóvil. Lo que flotaba sobre la superficie del agua no era un tronco ni un pedazo de embarcación. Era un ataúd de madera oscura, perfectamente conservado, sin señales de desgaste, sin marcas de agua, sin el más mínimo indicio de haber estado expuesto a los embates del mar. En sus esquinas brillaban herrajes metálicos que parecían nuevos. Debajo había cilindros de flotación sujetos con firmeza, como si alguien hubiese querido asegurarse de que el ataúd no se hundiera. Elías sintió como el estómago se le encogía. Un ataúd no tenía razón de estar allí. Nadie en su sano juicio lo dejaría flotar en el océano. Y sin embargo, ahí estaba, girando suavemente, como si lo estuviera esperando. Se armó de valor, tomó el gancho de la borda y lo usó para acercar el ataúd. La madera emitió un sonido hueco al golpear contra el casco del bote. Era un sonido que le heló la sangre. Algo no estaba bien. Al inspeccionar la superficie del ataúd, descubrió marcas profundas, líneas irregulares que parecían haber sido hechas con uñas humanas, grietas afiladas y frenéticas, como si alguien hubiera intentado salir, como si alguien hubiera estado vivo cuando ese ataúd fue sellado. Elías sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Una sensación de terror lo invadió, pero junto a ella apareció otra cosa, una especie de responsabilidad que no entendía. Algo en su interior le decía que no podía darle la espalda a aquello, que tenía que abrirlo, que si había una verdad esperando dentro, era su deber enfrentarla. Con manos temblorosas, comenzó a liberar las abrazaderas metálicas. Cada clic retumbaba en el silencio espeso, como si estuviera rompiendo un equilibrio ancestral. Cuando retiró la última, respiró profundamente.
Apretó los dientes y levantó la tapa. El interior del ataúd estaba ocupado por un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable. Su piel era pálida, demasiado pálida, con una tensión extraña, como si hubiera quedado atrapado en una mueca de angustia perpetua. Sus muñecas estaban sujetas con cadenas gruesas, fijadas a los laterales del ataúd, y sus dedos, aún marcados por sangre seca, evidenciaban una lucha desesperada. El horror de esa escena fue demasiado para Elías. Dio un paso atrás, agarrándose del borde del bote para no perder el equilibrio. El viento sopló, levantando la niebla alrededor, como si el mar mismo quisiera cubrir nuevamente aquello que él había descubierto. Pero ya era demasiado tarde. Elías lo había visto, y en ese instante, aunque no lo sabía todavía, su vida acababa de cambiar para siempre. Durante varios minutos, Elías no pudo moverse. El ataúd seguía abierto frente a él, como una herida imposible de cerrar, y la imagen del cadáver encadenado se repetía en su mente como un eco que no podía silenciar. El hombre de traje, con sus muñecas sujetas por gruesas argollas metálicas, parecía haber quedado congelado en su último instante de agonía. La expresión rígida de su rostro, la boca entreabierta como si aún intentara gritar, la tensión de los músculos del cuello. Todo hablaba de un sufrimiento indescriptible. Elías sintió náuseas, mareo y un dolor sordo en el pecho. Aquello era distinto a cualquier muerte que hubiera visto antes, y aunque no conocía al difunto, una oleada de compasión lo atravesó como un rayo. Nadie, pensó, nadie merecía morir así. Aún temblando, se obligó a acercarse de nuevo. Algo dentro del ataúd llamó su atención. El brillo metálico que había pasado por alto en el primer momento de shock. Bajó la mirada y descubrió un objeto sólido, rectangular, cuidadosamente asegurado con correas resistentes a los pies del hombre. Un maletín. No uno común y corriente, sino uno de apariencia demasiado sofisticada para pertenecer a un simple funcionario o a un viajero desprevenido. Estaba diseñado para resistir golpes, agua e incluso fuego. Aquello no era equipaje. Era un contenedor de secretos. Elías tardó un momento en asimilar lo que veía. El maletín parecía casi fuera de lugar, como si su presencia transformara la escena del ataúd en algo más que un asesinato. Convertía la muerte del hombre en un mensaje. Y lo que más lo perturbó no fue el objeto en sí, sino la sensación de que éste había sido el motivo del crimen. Que el hombre había sido encerrado vivo para evitar que entregara ese contenido a alguien. Alargando una mano insegura, Elías tocó una de las correas. Estaba firme, sujeta con precisión. Dudó. ¿Qué derecho tenía él a tocar algo que pertenecía a un muerto? ¿Qué consecuencias podría traerle? Pero luego pensó en la desesperación grabada en la madera del ataúd, en los surcos profundos, trazados por uñas desgarradas. Ese hombre, quienquiera que fuera, había querido escapar. Había intentado luchar contra su destino. Y si había muerto protegiendo el contenido de ese maletín, quizás había una razón por la cual no debía permanecer perdido en el fondo del mar. Elías respiró hondo, apretó los dientes y finalmente cortó la primera correa. El maletín se movió apenas, como si pesara mucho más de lo que aparentaba. Al sentir su peso real al levantarlo, Elías comprendió que no cargaba algo trivial. Dentro debía haber algo denso, valioso, incluso peligroso. Algo que había provocado esa muerte atroz. Dejó el maletín en el fondo del bote y, con cuidado, volvió a mirar el rostro del difunto. El traje estaba impecable, demasiado elegante para alguien que hubiese acabado en un ataúd flotante. Notó el reloj en la muñeca derecha, de una marca exclusiva que él solo había visto en revistas o en escaparates lejanos. En el cuello, apenas visible bajo el borde de la camisa, un pequeño tatuaje, una insignia discreta, pero claramente diseñada. Algo que no reconocía, pero que parecían llevar personas que pertenecían a organizaciones importantes, quizás gubernamentales, quizás privadas, pero no comunes. Aquellas cadenas no eran improvisadas. El ataúd tampoco. Los cilindros de flotación sujetados debajo eran nuevos, instalados con precisión y con un propósito evidente: mantener la caja a flote el tiempo suficiente para que las corrientes la arrastraran lejos. Y sin embargo, la suerte
O quizá el destino había llevado aquel cadáver a Elías. Él, un pescador sin poder, sin influencia, sin nada que perder, había sido el que encontró ese secreto. Cerró la tapa del ataúd con manos temblorosas. No sabía por qué, pero sintió que debía hacerlo. Era una manera de ofrecer un último gesto de respeto a alguien que había muerto sin dignidad. Ajustó las abrazaderas una por si acaso el mar decidía reclamar nuevamente al muerto. El viento sopló más fuerte, agitando la neblina. El silencio que lo había acompañado durante toda la mañana comenzó a quebrarse suavemente, como si algo en el ambiente se estuviera preparando para cambiar. Fue entonces cuando escuchó el sonido, un murmullo profundo, grave, que se filtraba entre los pliegues de la niebla. Elías se incorporó bruscamente, mirando hacia el horizonte. Al principio no vio nada, solo la blancura espesa que rodeaba la embarcación. Pero ese ruido no pertenecía al mar ni al viento. Era un motor potente, más grande que el de cualquier bote pesquero de la zona. Su pulso se aceleró. Algo dentro de él, un instinto que había aprendido a escuchar, le gritaba que aquello no era una coincidencia. Ese ataúd no había sido abandonado al azar. Y si él lo había encontrado, alguien más debía estar buscándolo. Alguien que no deseaba testigos ni interferencias. El sonido creció, volviéndose más claro, más definido, hasta que finalmente una sombra oscura emergió entre la bruma. No era un barco pequeño, no era una embarcación de pesca, era algo mucho más grande y mucho más veloz, con líneas afiladas y un diseño casi militar. Una nave que podía maniobrar a alta velocidad, construida para perseguir, no para trabajar. El corazón de Elías dio un vuelco. Se agachó instintivamente, como si el simple acto de hacerse pequeño pudiera ocultarlo de la vista de quienes venían a través de la niebla. Su mente trabajó a toda velocidad. Nada en esa escena era normal. Un ataúd nuevo, un cadáver encadenado, un maletín misterioso, y ahora aquella embarcación que avanzaba con un propósito demasiado claro. Tomó una decisión en un instante. No sabía qué buscaban esos hombres, pero sabía con absoluta certeza que no podía permitir que lo encontraran con el maletín. Subió el motor de golpe. El viejo gruñón protestó con un ronquido metálico, pero finalmente respondió. Elías giró el timón, alejándose del ataúd que todavía flotaba sujeto a su bote. No podía permitirse el lujo de hundirlo. Eso habría dejado evidencia de su intervención. Debía parecer que todo seguía intacto. La embarcación oscura se abrió paso entre la neblina. Elías alcanzó a ver una figura en proa, apuntando directamente hacia su posición. Probablemente lo habían visto ya. No sabía cómo, pero lo supo. Aquellos hombres no eran simples trabajadores del mar. No tenían la postura ni la calma de quienes iban a colaborar, sino la firmeza de quienes iban a eliminar un problema. El estómago se le contrajo. Aceleró aún más. La lancha vibró, protestando, casi dispuesta a desarmarse bajo la tensión, pero él insistió. No tenía otra opción. Si se quedaba quieto, si dudaba, si intentaba enfrentar lo que venía, moriría allí mismo. El viento cambió de golpe y la niebla pareció abrirse justo en el camino que él necesitaba. Pero la sombra detrás siguió creciendo, acercándose, como si su perseguidor supiera exactamente cómo seguir su rastro, aún sin verlo del todo. El maletín, a sus pies, se desplazó con el movimiento del bote y chocó contra la madera con un ruido sordo. Ese sonido, tan insignificante en otro momento, despertó algo en él. Comprendió que lo que llevaba a bordo no solo había causado la muerte del hombre en el ataúd, también podía costarle la suya, pero aún así no soltó el timón. No podía hacerlo, no todavía, no sin saber quién había sido ese hombre, por qué había muerto encerrado vivo, y sobre todo, qué contenía ese maletín que valía la vida de alguien. Y mientras la lancha negra emergía por completo del velo de niebla, como un depredador que por fin ha encontrado a su presa, Elías entendió que ya no había vuelta atrás. La historia que había comenzado sin permiso, la que él no había elegido, acababa de envolverlo por completo. Y su única posibilidad de sobrevivir era huir, con todas sus fuerzas, y sin mirar atrás. El rugido del motor era lo único que Elías escuchaba, mientras su bote avanzaba a toda velocidad, cortando las aguas como una flecha desesperada.
La bruma seguía extendiéndose en enormes mantos blancos, pero ya no ofrecía la protección inicial que había tenido al comienzo. Ahora parecía, más bien, un laberinto traicionero donde cada vuelta, cada sombra y cada sonido amplificado podía significar el fin. La lancha negra, esa presencia siniestra que lo había descubierto en medio del mar, avanzaba tras él con una constancia aterradora. No había duda de que lo seguían a él y no al ataúd. No era un patrullaje casual ni una coincidencia. Lo perseguían porque él tenía el maletín y porque sabía demasiado. Apretó el timón con manos temblorosas, intentando mantener la dirección fija, mientras el bote saltaba sobre pequeños oleajes. El viejo motor rugía como si fuera a despedazarse, pero Elías sabía que era su única esperanza. Jamás había llevado aquella máquina al límite, pues temía que explotar bajo tanta presión, pero ahora no tenía elección. Cada segundo que ganara era un segundo más de vida. La lancha negra apareció por momentos entre los huecos de la niebla, un monstruo oscuro que parecía multiplicarse, que se acercaba y desaparecía como un depredador que acecha desde las sombras sin perder nunca el rastro. Elías sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Sabía que la niebla podía jugarle una mala pasada, confundir su ruta, obligarlo a desviarse hacia zonas más profundas o hacia arrecifes ocultos. Pero también recordaba algo. Entre aquellas formaciones rocosas existía un paso angosto, casi invisible, que solo los pescadores locales conocían. Un corredor natural que se abría entre dos paredes de piedra gigantescas y cuya entrada era tan difícil de distinguir que muchos ni siquiera creían que existiera. Si lograba alcanzarlo, podría escapar. Era arriesgado, podía chocar, destrozar el bote, quedar atrapado, pero tenía que intentarlo. Lo peor sería quedarse en mar abierto, donde la lancha negra tenía superioridad absoluta. Giró el timón hacia el este, siguiendo el rastro casi imperceptible que solo intuía gracias a su memoria y su experiencia. La niebla parecía hacerse más densa, como si quisiera protegerlo, como si entendiera que estaba huyendo de algo que no pertenecía al mundo cotidiano de pescadores y mareas. A medida que se acercaba al lugar que buscaba, el ruido del motor enemigo se intensificó. Elías sabía que la lancha negra había acelerado también. Tal vez habían visto un destello del casco de su bote. Tal vez se guiaban por un equipo electrónico mucho mejor que cualquier cosa que él pudiera imaginar. Tal vez simplemente intuían que él tenía un plan. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía pensar. No obstante, siguió adelante, avanzando con una mezcla de terror e instinto. Las primeras sombras de los peñascos se hicieron visibles, gigantes oscuros que emergían del mar. A su lado, el sonido del golpe del agua contra la roca retumbaba como un tambor grave. La entrada estaba cerca, pero aún no la veía con claridad. La niebla, traicionera y salvadora al mismo tiempo, le impedía ver a más de 10 metros adelante. Tendría que confiar en su memoria. Siguió bordeando la roca principal, esperando la pequeña grieta entre las formaciones. Una voz interna le repetía que estaba loco, que nadie con sentido común se atrevería a entrar allí a esa velocidad. Podía morir aplastado contra la piedra. Pero otra voz, más profunda, más visceral, le recordaba que morir a manos de quienes lo perseguían sería mucho peor. Y entonces, como si el mar finalmente quisiera mostrarle un camino, la niebla se abrió por un instante. Vio el hueco, estrecho, casi imperceptible, apenas un tajo de oscuridad entre dos muros de roca. Reaccionó sin pensar. Giró el timón con un movimiento seco, casi brutal. La lancha se inclinó peligrosamente hacia un lado. El motor chilló como si algo dentro de él se desgarrara. El bote entró al pasaje con una velocidad que rozaba la locura. Las paredes rocosas se levantaron sobre él como columnas de una catedral antigua, húmedas, resbaladizas, amenazantes. Cada metro parecía una sentencia. Si entraba un poco ladeado, si una ola lo empujaba más de lo previsto, si el motor fallaba justo en ese instante, quedaría atrapado y destrozado. Pero no se detuvo. No podía. Detrás de él, el sonido del motor enemigo se hizo más distante de pronto. Aquel pasaje no era para embarcaciones grandes, y él lo sabía. La lancha negra tuvo que frenar. Se quedó frente a la entrada, indecisa, sin atreverse a penetrar el corredor.
Elías aprovechó ese único momento de ventaja y siguió avanzando hasta ver la luz. El estrecho túnel natural desembocaba en una pequeña cala oculta, un refugio silencioso donde el agua estaba más calma y el sonido del mar llegaba amortiguado por las formaciones rocosas. Allí, lejos de la vista de la lancha negra, pudo apagar el motor. El silencio que lo envolvió fue tan profundo que casi le dolió. Bajó del bote temblando, casi sin sentir las piernas. El maletín seguía allí, a sus pies, pesado como una condena. Miró hacia la entrada del pasaje. Desde su posición, la lancha negra no podía verlo, pero él sí imaginaba la silueta imponente esperando, acechando, convencida de que él no podría permanecer escondido para siempre. Respiró profundamente, tomó el maletín y avanzó por un sendero angosto lleno de piedras resbaladizas. Tenía que alejarse del agua. A varios metros de la orilla se encontraba una vieja estructura, una torre abandonada, un faro. Había sido cerrado hacía años debido a su deterioro, pero seguía en pie como un esqueleto silencioso que vigilaba la costa. Elías sabía de su existencia, aunque nunca había tenido motivo para acercarse. Ahora era su única oportunidad de esconderse. Empujó la puerta oxidada, que se abrió con un chirrido que resonó como un grito en el aire inmóvil. Dentro, el olor era a polvo y madera húmeda. Subió por la escalera de caracol, sintiendo cómo el metal viejo vibraba bajo su peso. En la parte superior del faro, encontró una sala circular con ventanas rotas. Desde allí podía ver parte del mar, aunque la niebla todavía ocultaba gran parte del horizonte. Apoyó el maletín en el suelo. Temblaba aún, pero no por el agotamiento físico. Era el peso de la comprensión. Lo que cargaba en las manos no era simplemente un objeto valioso. Era algo que hombres armados, organizados y despiadados estaban dispuestos a matar para recuperar. Se arrodilló y abrió el maletín. Lo que encontró dentro superó todo lo que había imaginado. Documentos oficiales con sellos desconocidos, unidades de almacenamiento digital, un teléfono satelital modificado, varias tarjetas de identificación y, lo más perturbador, fajos de dinero cuidadosamente ordenados en distintas divisas. No era simplemente evidencia de corrupción, era un mapa de una red, un mapa que alguien había intentado sacar de circulación, encerrando vivo al hombre que lo protegía. Elías se llevó una mano a la frente, tratando de pensar. No entendía completamente lo que veía, pero comprendía que era grave, enorme, tan grande que él, un pescador sin poder ni aliados, estaba a punto de ser aplastado por algo que jamás había buscado. Cerró el maletín. Tenía que actuar. Tenía que pensar. Tenía que sobrevivir. De pronto un crujido seco rompió el silencio. El sonido venía del piso inferior. Botas sobre la madera podrida, respiraciones contenidas, voces en un idioma que no alcanzó a identificar. Alguien había entrado al faro. Elías contuvo la respiración. Sintió un escalofrío paralizante subirle por la columna. Lo habían encontrado. O estaban muy cerca. Apretó el maletín contra su pecho, retrocedió lentamente y buscó un rincón oscuro donde esconderse. Su corazón latía tan fuerte que le pareció imposible que los perseguidores no lo oyeran. Las voces se acercaron, luego se alejaron. Una puerta golpeó abajo. El eco subió por la escalera de caracol como un rugido metálico. Elías no se atrevió a moverse. Esperó. Oró en silencio. Rogó que la estructura derruida del faro jugara a su favor, ocultándolo entre sus sombras. Pasaron largos minutos, o tal vez solo segundos. No estaba seguro, pero finalmente los pasos cesaron. El silencio regresó, espeso como la niebla que cubría el mar. Elías no sabía cuánto tiempo tendría antes de que los hombres regresaran. No sabía cuántos eran. No sabía si lo habían visto entrar. Pero había una verdad absoluta dentro de él. Si volvía a quedarse quieto, moriría. La responsabilidad del maletín pesaba más que nunca. El cadáver en el ataúd, con sus uñas desgarradas y su expresión de agonía, volvía constantemente a su mente. Ese hombre había luchado hasta su último aliento por proteger el contenido del maletín. Y ahora él era el único que podía evitar que su muerte fuera en vano. Salió del faro sigiloso, cuidando cada paso, y se deslizó entre los arbustos que rodeaban la cala. Tenía que llegar a la ciudad. Tenía que encontrar ayuda.
Tenía que escapar de aquel lugar antes de que la lancha negra rodeara la zona. Y mientras avanzaba con el maletín firmemente sujeto, Elías comprendió que la pesadilla apenas comenzaba. Elías avanzaba a tientas entre los arbustos húmedos que rodeaban la cala, con el cuerpo tenso por el miedo y los sentidos agudizados por la urgencia. Cada paso que daba era una decisión calculada. Cada sonido del entorno le producía un sobresalto, y cada sombra le parecía una amenaza. El recuerdo de los pasos en el faro aún resonaba en su mente, como un eco que seguía persiguiéndolo incluso después de haber conseguido escapar. Sabía que no tenía demasiado tiempo. Los hombres que lo buscaban no tardarían en revisar nuevamente la cala y las rocas alrededor, quizás sospechando que él había escapado tierra adentro. Debía poner la mayor distancia posible entre ellos y él antes de que reorganizaran sus posiciones. Mientras ascendía lentamente por una zona de colinas bajas, cubiertas de maleza, sintió cómo sus músculos empezaban a arder. Había pasado por un estrés que ni siquiera su vida dura de pescador le había preparado para soportar. Persecución por mar, ocultamiento, un descubrimiento perturbador, el peso moral de un maletín que seguramente contenía secretos capaces de destruir vidas, y finalmente, el acecho silencioso de hombres que no temían matar. Sin embargo, la adrenalina seguía empujándolo hacia adelante. No podía detenerse. No podía permitirse el lujo de escuchar la fatiga. Su vida dependía de seguir moviéndose. La costa quedaba cada vez más abajo a medida que se internaba entre la vegetación. A lo lejos, apenas visible, la figura imponente del faro abandonado seguía recortándose contra la niebla. Desde allí, la lancha negra era solo una sombra inmóvil frente a la entrada del pasaje rocoso. Pero que no se movieran no significaba que se hubieran rendido. Todo lo contrario. Seguramente estaban analizando las posibilidades, enviando grupos pequeños por tierra para cercar la zona, intentando cerrar cada posible ruta de escape. Elías lo sabía. Esas personas no actuaban al azar. Apretó el maletín contra su pecho con más fuerza. Era pesado, incómodo, casi insoportable, pero al mismo tiempo era lo único que justificaba su vida. Si no fuera por aquello que escondía, su vida no tendría valor alguno para los perseguidores. Ese pensamiento lo impulsó a avanzar con mayor determinación. Tras casi media hora de esfuerzo, llegó a un punto desde el cual podía ver las primeras viviendas del pueblo. No era una vista reconfortante. Desde la distancia, el lugar que siempre había considerado su hogar parecía ahora un escenario ajeno, como si hubiera sido colonizado por fuerzas invisibles que alteraban su esencia. En las calles cercanas al puerto se observaban vehículos que no pertenecían a nadie del pueblo. Camionetas negras, algunas con antenas largas, otras con matrículas cubiertas. Personas que caminaban con demasiada seguridad en sí mismas, vestidas de manera que no encajaban con el ambiente costero. No eran turistas ni comerciantes, no eran pescadores, eran cazadores. Elías sintió un nudo en la garganta. Los habían encontrado rápido, demasiado rápido. Eso solo podía significar una cosa. Alguien dentro del pueblo estaba colaborando con ellos, o al menos el grupo había logrado hacerse pasar por autoridades legítimas para que nadie sospechara. El jefe de policía tal vez, o algún funcionario local. Nadie en el pueblo tenía verdaderas herramientas para identificar a un impostor si éste mostraba un documento oficial, un lenguaje técnico y una actitud firme. La mayoría no haría preguntas. Elías sabía que su primer impulso había sido dirigirse directamente a la oficina del sheriff, pero al ver aquel panorama entendió que era una trampa segura. Si esos hombres ya vigilaban el lugar, entrar sería prácticamente entregarse. Debía buscar otra opción. Recordó entonces la estación de la Guardia Costera. Era más pequeña que un cuartel policial y más difícil de infiltrar. Además, los guardacostas conocían a todos los pescadores. Él confiaba en ellos desde hacía años. Eran estrictos, pero justos. Tal vez ellos pudieran comprender la magnitud de lo que llevaba en el maletín. Pero llegar hasta allí implicaba cruzar prácticamente todo el pueblo, y hacerlo sin que lo detectaran sería complicado. Aún así, no tenía alternativa. Se deslizó por un sendero que descendía hacia una zona menos transitada,
bordeando viejos almacenes abandonados que habían quedado en ruinas después de un temporal. Esperó detrás de un muro caído mientras dos hombres pasaban hablando en voz baja. No los reconocía. La forma en que caminaban, la manera en que exploraban cada rincón con los ojos, el silencio medido entre palabra y palabra. Todo en ellos emanaba profesionalismo y peligro. Eran los mismos hombres del faro, o, si no lo eran, formaban parte del mismo grupo. Cuando se alejaron, Elias se apresuró hacia una calle lateral que desembocaba en un pequeño parque con bancas rotas y faroles oxidados. Allí solía haber niños jugando, ancianos leyendo el periódico y alguna pareja paseando sin prisa. Pero ese día no había nadie. La soledad era absoluta. El aire parecía detenido, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Se pegó a una pared para ocultarse detrás de un viejo contenedor metálico. Desde allí podía ver a lo lejos la estructura blanca y compacta de la estación de la Guardia Costera. Era su meta, su única esperanza. Si llegaba hasta allí, podría entregar el maletín, contar todo lo ocurrido, pedir protección. Ellos tendrían medios para avisar a las autoridades estatales o incluso federales, y su versión sería creíble viniendo de alguien conocido en la comunidad. Pero aproximarse era otra historia. Cuando salió del escondite para cruzar hacia el sector que llevaba al puerto, sintió que una mirada lo atravesaba desde algún punto. Aceleró el paso. No era paranoia. Escuchó detrás de él el sonido inequívoco de pasos apresurados. Giró solo un poco la cabeza y vio a un hombre acercándose con demasiada intención. Elías decidió no darle la oportunidad. Comenzó a correr. El eco de sus pasos resonó en las calles silenciosas, rebotando entre las fachadas de madera y vidrio de los negocios cerrados. Giró bruscamente en una esquina, evitando chocar contra un grupo de turistas que caminaban sin sospechar nada. Escuchó al hombre gritar algo en un idioma que no reconocía, y luego más pasos se sumaron. Lo habían visto. Ahora no había marcha atrás. El maletín golpeaba contra su muslo mientras corría, desequilibrándolo, pero no podía soltarlo. Era su boleto de vida, su única prueba. «Corre», se repetía a sí mismo. «No mires atrás». Los gritos aumentaron. Una camioneta negra dobló al final de la calle, acelerando. Estaban intentando cercarlo desde varias direcciones. Elias sintió un estallido de adrenalina recorriéndole los brazos y las piernas. No podía permitir que lo acorralaran. La estación de la Guardia Costera estaba a menos de 100 metros ahora. Podía verla claramente. La puerta principal, la antena de comunicaciones, el muelle pequeño desde el cual salían los botes patrulla. Corrió todavía más rápido, ignorando el ardor en los pulmones. Lo perseguían desde 3 calles. El ruido del motor de la camioneta se volvía ensordecedor. Justo cuando pensó que no iba a lograrlo, la puerta de la estación se abrió. 2 oficiales uniformados salieron con expresión de alarma. «Deténgase. Aquí». Elías no lo pensó. Corrió directo hacia ellos. Uno de los hombres que lo perseguían trató de interceptarlo, pero uno de los guardacostas lo empujó con fuerza mientras el otro sujetaba a Elías por el brazo y lo arrastraba adentro. La puerta se cerró de golpe. Elías cayó de rodillas, respirando con dificultad, mientras el maletín chocaba contra el suelo con un sonido seco. Los oficiales miraron por la ventana, evaluando la situación. Fuera, los hombres de negro se habían detenido, intercambiando palabras apresuradas, señalando la entrada como si exigieran algún tipo de entrega inmediata. Uno de los guardacostas, un hombre robusto llamado Turner, se inclinó hacia Elías. «Explícame qué demonios está pasando», ordenó con voz grave. Elías apenas podía respirar, pero logró levantar el maletín con manos temblorosas. «Aquí», logró decir. «Todo está aquí. Mataron a un hombre. Vienen por esto». Los oficiales se miraron entre sí. No dudaron. No preguntaron si estaba seguro. La expresión en el rostro de Elías y la presencia amenazante de los hombres afuera eran prueba suficiente. Turner abrió el maletín. La habitación cayó en un silencio tenso, casi palpable. Los 2 guardacostas observaron el contenido con una mezcla de incredulidad y alarma. Documentos clasificados, dispositivos desconocidos, dinero empaquetado, identificaciones extrañas. Era imposible fingir que aquello no significaba algo grande, algo que ni siquiera la estación de la Guardia Costera estaba preparada para manejar.
«Dios mío», susurró el más joven de los dos oficiales. «¿En qué demonios te has metido, Elías?» Fuera, los hombres golpeaban la puerta. Turner cerró el maletín con firmeza y miró a Elías directamente a los ojos. «No te preocupes. Vamos a sacarte de esta. Nadie va a entregarte». El rostro de Elías se relajó apenas un instante, pero el miedo seguía allí, instalado en su pecho, porque los golpes contra la puerta se volvieron más insistentes, más violentos, más amenazadores, y el infierno apenas comenzaba. El golpe seco contra la puerta sacudió la estación entera, como si un ariete invisible hubiera sido estrellado contra la estructura. Elías sintió cómo el sonido se le clavaba en el pecho, más profundo y violento que cualquier ruido que hubiera escuchado antes. Los hombres afuera no estaban intentando dialogar ni intimidar suavemente. Estaban forzando el paso con la determinación de quienes no aceptarían un no por respuesta. Los oficiales intercambiaron una mirada rápida, la clase de mirada que solo comparten quienes saben que se enfrentan a un peligro real y que las próximas decisiones pueden costar vidas. Turner tomó el maletín y lo guardó en un compartimiento metálico junto al equipo de emergencia, cerrando la compuerta con una llave que luego colgó de su cuello. Se volvió hacia Elías con expresión severa, aunque no cruel. Era la mirada de alguien que entendía lo que cargaba aquel hombre, que comprendía que no era culpable de nada y que, aún así, había sido arrastrado al centro de una tormenta demasiado grande para él. «Escúchame bien», dijo Turner, acercándose para que Elías pudiera oírlo incluso mientras los golpes continuaban. «Ahora eres testigo y portador de evidencia federal. No vamos a entregarte a nadie sin autorización oficial de nuestro comando. Pero esos hombres no están aquí para arrestarte. Están aquí para borrarte de la faz de la tierra. Así que vamos a sacarte de aquí en cuanto podamos». El otro oficial, García, estaba asomado por una rendija en la ventana lateral, observando el exterior. Su rostro se tensó al ver cómo uno de los hombres vestidos de negro señalaba con un gesto autoritario la puerta mientras otros dos se preparaban para flanquear el edificio. «Van a intentar entrar por los dos lados», avisó García. «No parecen improvisados. Saben lo que hacen». Elías tragó saliva. Su respiración era rápida, irregular. Miró la puerta cerrada como si esperara que se rompiera en cualquier momento. El eco de los golpes seguía retumbando en el ambiente, marcando un ritmo que aceleraba su ansiedad. Durante un segundo, sintió que se quedaba sin aire, que el pánico lo tomaba por completo. Pero entonces recordó el ataúd, la expresión congelada del hombre muerto, la desesperación grabada en la madera. Ese recuerdo, oscuro pero poderoso, le devolvió un atisbo de control. No estaba huyendo solo por él, estaba huyendo por la verdad que aquel hombre había protegido con su vida. Turner abrió un panel lateral del edificio y reveló una salida trasera estrecha, diseñada para emergencias. Un pasillo metálico llevaba directamente al muelle donde un pequeño bote patrulla estaba amarrado, con el motor en reposo, pero listo para ser encendido. El aire de la mañana, cargado de sal y tensión, entró por la abertura, como si también quisiera acelerar la huida. «Vamos ya», ordenó Turner. «Si nos quedamos más tiempo, nos van a rodear». Pero no habían dado ni 2 pasos cuando un estruendo sacudió la parte frontal de la estación. Algo impactó la puerta principal, con tal fuerza que las herramientas colgadas en la pared vibraron y una lámpara fluorescente parpadeó inestable. El golpe había sido fuerte y coordinado. Elías no necesitaba verlo para entender que no se detendrían hasta derribarla por completo. García desenfundó su arma. No era un gesto agresivo sino defensivo, el reflejo de un profesional que sabía que la situación estaba a punto de pasar a un nivel crítico. Se acercó a la puerta trasera y se asomó un segundo. Sus ojos se estrecharon. «Tenemos 2 hombres moviéndose hacia el muelle. Están rápidos. Saben que ese bote es nuestra ruta de escape». Turner maldijo por lo bajo. La presión aumentaba. Aquellos hombres eran eficientes, calculadores, organizados, componentes de un mecanismo sin fisuras, un mecanismo construido para eliminar obstáculos. «Cambio de planes», dijo Turner con decisión. «Elías, ve detrás de nosotros. Mantente agachado. No importa lo que pase. No sueltes ese maletín cuando te lo devuelva. Yo te abriré paso». El maletín. Esa palabra cayó como un peso dentro de la conciencia de Elías. Pesaba más que cualquier objeto físico.
Pesaba como una vida completa depositada en sus manos. Los tres hombres salieron por la puerta trasera. El aire frío golpeó sus rostros. El muelle estaba casi desierto, pero los pasos calculados de los agentes enemigos resonaban sobre la madera húmeda. Uno de ellos apareció desde detrás de unas cajas apiladas. Turner reaccionó primero. Lo derribó de un empujón que fue más una maniobra de contención que un ataque. García gritó una instrucción y avanzó hacia el bote para encender el motor. Elías corrió detrás de ellos, agachado, sintiendo cómo el piso de madera vibraba con cada impacto de sus pies. La cercanía del mar le devolvía una punzada de esperanza, como si el agua fuera lo único que podía salvarlo, lo único que podía ofrecerle un refugio. Pero entonces, un segundo atacante emergió desde un lateral y se lanzó hacia Elías. Quiso sujetarlo por el brazo, pero el pescador, impulsado por el miedo, giró bruscamente el cuerpo y logró zafarse. No sabía cómo. Tal vez había sido pura suerte o instinto de supervivencia. Turner intervino de inmediato, empujando al hombre hacia atrás con un golpe directo. ¡Al bote, Elías!, gritó García. El motor rugió al encenderse. Ese sonido, agudo y potente, fue un alivio enorme y un anuncio de peligro al mismo tiempo. Era el llamado a la fuga, pero también el aviso para quienes los perseguían de que el escape estaba en marcha. Elías saltó dentro del bote patrulla. Casi cae al suelo, pero logró aferrarse al borde. Turner subió después de él y cerró la compuerta de seguridad. García empujó el bote con fuerza mientras aceleraba, alejándolo del muelle. Las ondas se abrieron bajo ellos mientras la embarcación ganaba velocidad. Las voces de los hombres de negro resonaban desde el puerto, frustradas, distantes, pero aún llenas de furia. El bote avanzó mar adentro mientras la costa quedaba atrás, con sus edificios pequeños, su estación azotada por los golpes recientes, su muelle invadido por extraños. Elías se volvió una última vez para mirar, intentando grabar la imagen de su pueblo tal como lo había conocido siempre. Pero ya no era el mismo. Nada en su vida volvería a serlo. Turner se inclinó hacia él y abrió el compartimiento donde había guardado el maletín. Se lo entregó con solemnidad, como si estuviera entregando una reliquia o un testamento. «Ahora esto está bajo nuestra protección», dijo. «Pase lo que pase, lo llevaremos a un lugar seguro». El bote siguió avanzando. El viento humedeció el rostro de Elías, pero él ya no lo sentía como antes. Miraba el horizonte con una mezcla de miedo, alivio y una determinación que no sabía que tenía. Había sobrevivido a la persecución, al faro, al pueblo tomado por desconocidos, al casi secuestro. Y sin embargo intuía que la historia estaba lejos de terminar. El hombre del ataúd, cuya muerte había intentado ser borrada, había confiado en que el mar llevaría su secreto a alguien capaz de sacarlo a la luz. Y ese alguien, por destino o por azar, había sido Elias Rowe. Mientras el bote se alejaba hacia aguas más profundas, Elias apretó el maletín contra su pecho. Era un nuevo comienzo. O tal vez era el comienzo del fin. Pero lo único que sabía con absoluta certeza era que, desde aquel instante, ya no corría solo. Ahora tenía una misión, una que iba mucho más allá de él. Suscríbete al canal, mira los siguientes videos y comparte este video con tus amigos. ¿Desde qué país nos estás viendo?